Muy buenas tardes, es tarde de viernes, tarde de charlar y conocer a los protagonistas del Yucatán de hoy. Y el día de hoy tenemos a una invitadaza, Andrea Herrera, bienvenida a Radio Gracias. Yucatán FM, qué gusto tenerte con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia, un saludo a ti y a todos, y a todas, y a todes. Ay, qué horror, qué horror. Ok. Como cada vez que iniciamos una charla, tenemos que conocer quién se encuentra con nosotros en esta tarde. Y bien, Andrea Herrera, originaria de Mérida, Yucatán, conocida en el medio artístico, pues como Andrea Herrera, y su trabajo se considera en distintas facetas. Ella, siempre en el mundo del teatro, es productora, directora, cantante y titiritera en espectáculos para niños, directora, actriz en diversas obras. Junto con su padre, don Wilbert Herrera, fundan el Teatro Pedrito, primer teatro construido especialmente para títeres en el país. Su vocación para trabajar con niños la llevó a graduarse como maestra de educación preescolar, por lo que ha realizado diversos estudios artísticos para la construcción de títeres y objetos, dramaturgia, entre otros. Si bien actualmente se encuentra a cargo del taller de material didáctico, teatro y literatura infantil de la Secretaría de Educación de Yucatán y es directora general de la compañía Titeradas, con la que mantiene una cartelera semanal de espectáculos para niños en el Teatro Pedrito y de la que ha sido seleccionada recientemente por el Fondo Municipal para las Artes Escénicas. Pues bien, Andrea, tú al frente junto con tu hermano Pedro de este proyecto ya muy identificado, parte de la cultura regional Así del es. arte En de realidad Yucatán. gracias. En realidad es un trabajo familiar. Estamos mis dos hermanos, Pedro, Juan, y mi amigo de toda la vida, mi hermano Ángel Aguilar. Somos los que quedamos, pero bueno, yo quedé como que al frente por decisión unánime. Y bueno, pues estoy a cargo de todo lo nuevo que venga con el Teatro Pedrito. Para quienes no conocen el origen del teatro Pedrito Titeradas, platícanos un poco cómo surge, digo, a partir de tu padre. Claro, esto es una historia, te la voy a hacer muy breve, pero es una historia muy bonita. Cuando mis hermanos y yo éramos pequeñitos, veíamos televisión como todos, no habían cables, no habían todas las cosas, todas las posibilidades que hay, Netflix y todas esas cosas, no existía nada de eso, ¿no? Entonces veíamos la tele y mi papá, él contaba que un día se paró detrás de nosotros, teníamos como unos silloncitos, tin, tin, nos poníamos a ver la televisión y estaban pasando exactamente el programa del Chavo del Ocho. Y mi papá pensó en ese momento, yo no quiero que mis hijos aprendan eso, a no respetar a la gente, a burlarse del gordo, si hay un niño con hambre, no ayudarlo. O sea, como que empezó a hacer un análisis un poco más profundo del contenido de este programa y dijo, yo no quiero esto. Apagó la tele y entonces se puso a crear un mundo para nosotros tres, donde a través de los títeres que él construyó y en un teatro que era como un unisolo, un teatro pequeñito con todo, con luces, con sonido, con todo, nos iba enseñando a través de sus cuentos que él escribía, pero el dramaturgo, y de sus personajes nos enseñaba el valor de la amistad, del amor, la importancia del trabajo, la honradez, el bañarse, porque también hubo la etapa en que los hermanos no se querían bañar, entonces nos hizo el cuento, pero todo de una manera muy bonita, con canciones originales, y bueno, y ahí empezó la historia, que luego fue trascendiendo a los vecinos, a los compañeros de la escuela, y se fue haciendo cada vez más grande el proyecto. Lo que empezó como un proyecto familiar acabó siendo un proyecto para Yucatán. Andrea, el teatro Pedrito tiene personajes muy característicos, muy particulares, Sí. que todos los yucatecos identifican inclusive aun cuando no fueran a ver o conocieran una obra. Todos los vimos por lo menos alguna vez en la escuela. ¿Podrías platicarnos cuáles son estos personajes y el porqué de cada uno? Claro, yo creo que el secreto, no lo creo, sé que el secreto que mi papá nos contaba y nos decía es que hacía un retrato de la sociedad yucateca a través de sus personajes. Entonces tú te podías identificar con el chereque, podías ver en tu vecino a Doña Mireya o a Totoyo en la gente pesada o la, ¿me entiendes? O sea, él como que fue tomando características de la gente y estos personajes como Lelos Cuscaba era el alter ego de mi papá. Entonces resultó ser muy interesante porque ahí puso la personalidad de la abuela de él junto con la personalidad de las gentes que de alguna forma transitaron por nuestras vidas, eh, que nos ayudaban en las labores de la casa, las labores domésticas. Entonces él fue viendo todo esto y él viajaba mucho a los pueblos, le gustaba mucho conocer a la gente, platicar con la gente. Él siempre nos decía, si tú vas a representar a una mestiza, por favor, las mestizas
checa su piel, siempre está limpio, nunca está arrugado, siempre son mujeres orgullosas de sus raíces, orgullosas de su habla, y eso él fue lo que él puso en la mesa. El chereque, bueno, todo el mundo decía, ¿por qué un gato y por qué azul? Y él nos decía, no, no es un gato azul, nunca has conocido un señor con cara de gato o una señora con cara de perro. Bueno, pues el chereque es un hombre con cara de gato y es azul porque es el príncipe azul de Lela. Entonces él le buscó como un significado, además muy poético y muy bonito a todos sus personajes, ¿no? Y así está la fila, está Totoyo y Doña Nena, pues que él se topó algún día con un Totoyo y una Doña Nena que lo maltrataron o que lo hicieron sentir menos, o al menos lo intentaron. Y así fue creando y entonces, eso sí, algo que a mí me gusta mucho decir es que él en toda esta crítica social que hacía a través de titeradas era muy respetuoso, muy, muy, muy respetuoso. Él trataba así de que nadie se sienta ofendido, se sienta, y si te sentías aludido, bueno, ya que es tu saco, tú te lo pones. Andrea, háblanos un poco acerca de la creación de los guiones, cómo se da este proceso hoy día, cómo conforman y crean una obra. ¿Es de un autor? ¿Cómo lo manejan? Sí, mira, en la época de mi papá también se hace muy bonito. Yo creo que todo el proceso de mi papá se me hace muy interesante porque él también ponía situaciones que estaban sucediendo en Yucatán, situaciones sociales importantes, o nunca voy a olvidar, una vez me acuerdo que fui a una cafetería aquí en Mérida, donde era una cafetería muy concurrida por gente de fuera, en específico americanos, gente gringos, como decimos nosotros, y la silla tenía unos palitos donde la gente, yo subí mis pies, mis tenis aquí, y entonces había unos gringos que tenían los pies sobre las sillas por completo. Y vino el mesero y me regañó a mí. Y mi papá le preguntó, y bueno, ¿y por qué tú no le dices nada? ¿Porque es un gringo? ¿O por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Entonces, bueno, mi papá lo representó en un programa de televisión con el nombre de la cafetería, en parodia, ¿no? Pero entendías perfectamente bien que era. Entonces él, todo lo social que iba viendo venir nos decía, a ver, hoy es lunes, voy a escribir libreto, ¿de qué quieren que escriba? Andrea, cuéntame. Yo le decía, bueno, pues fui a una fiesta infantil a trabajar y el papá estaba borracho y yo creo que para las fiestas de niños no cabe el alcohol, yo le decía. Y creaba un programa o un espectáculo acerca de eso. Entonces era bien, bien padre porque hasta te defendía, ¿no? O sea, te sentías así que, ay, qué lindo, Mejan escribió, ¿no? Y bueno, en este punto donde estamos ahorita, Ángel y yo tenemos como un camino muy trazado. Él dejó un camino muy claro. Nosotros tenemos que seguir hacia allá. Eh, lo último que hemos escrito, bueno, por encargo escribimos para la, para la Filey, creo que fue, un trabajo que se llamó Leyendas y Consejas de Hermilo, que es acerca del libro de Leyendas y Consejas del antiguo Yucatán, de Hermilo Abreu Gómez, y en base a eso hicimos un espectáculo, pero para niños. Entonces era un poco complicado, pero se logró. Y tratamos siempre ahora y hoy por hoy y siempre, siempre, siempre hablar de los valores universales. Entonces esto lo tocamos de una manera divertida, lúdica, y a los niños y a las niñas les llega súper bien porque hablamos, ahorita tenemos estamos muy en el rollo del respeto a la gente mayor, ¿no? A los abuelitos, a las abuelitas, a ver en ellos algo importante, ver en ellos que tienen la capacidad de transmitirnos, de contarnos y de llevarnos a mundos diferentes a través de los recuerdos, ¿no? Y ahí estamos, chambeando. Esos son los temas que mayormente Hoy por hoy, sí. recurren Sí, dentro de las obras y los sí, contenidos. claro, La dramaturgia es de ustedes, pues. sí, hoy por hoy. Reponemos también cosas de él, incluso en un tiempo vamos a reponer Lelicienta, que es una parodia de la Cenicienta, que es divertidísima. Ya pusimos Lelopatra, Cherecantoño, ya repusimos La Lela de las Galaxias. Entonces yo trato también de combinar lo que él dejó con lo que yo estoy haciendo. Ahorita de hecho, estamos empezando la producción, aún no montaje, la producción de Lerlina, que va a ser una parodia de Merlina, y eso sí ya es otro rollo. Ese no lo hizo él. Entonces estamos también en todo. Andrea, de las etapas que ha tenido y que ha evolucionado Titeradas, ¿en qué momento crees que hoy se encuentran? Pues yo creo que estamos en ese momento de cosechando lo sembrado, ¿no? Creo que, como te digo, el camino que él nos dejó es como muy claro. Hay mucho todavía por hacer, o sea, no se acaba ahora
Todos hablan, mientras me bajaba yo aquí a la puerta, pensaba yo, todo el mundo habla del tráfico, habla de la gente que llega a Yucatán, de todo esto, y esto todo lo vamos también tocando. Es importante que también en los temas podamos hablar de esto, podamos decir, podamos invitar a la gente que llega también un poco a entendernos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos. No ese rollo de tienen que ser como nosotros o que ya están viviendo acá. No, no, no. Yo solo pienso, yo creo que lo importante es que comprendan nuestra manera, ¿no? Y respeten, el respeto, ¿no? Creo. Andrea, ¿ustedes cumplen una función educativa? ¿Aspiran a ello? Yo creo que sí. Yo creo que en todo punto y en todo momento ha sido así. Como te digo, a través de los años, mi papá habló de, de todo esto que permeaba en la sociedad o que sucedía. Entonces él hablaba sobre esto de alguna forma como de denuncia y de concientización. Y nosotros pues igual ahorita queremos poder decirle a los niños y a las niñas, a las nuevas generaciones, hablarles de lo importante, ¿no? Según nosotros, o sea, ya sabes, todo lo que tiene que ver con la contaminación, tenemos espectáculos hechos específicamente y hay un espectáculo que yo hice con Ángel que se llama Salvar el Planeta. Entonces todo el mundo dice, ay, ese lo quiero porque seguro habla de la contaminación y a salvar el planeta se trata de salvar a partir de nosotros, ¿no? De la gente, o sea, ¿qué es lo importante para estar en una sociedad? El respeto, el saludarse, empezar por nosotros para luego poder trabajar sobre lo demás, ¿no? Entonces ahí estamos tratando y en todo punto y en todo momento, aunque digamos espectáculo musical con títeres, el espectáculo musical con títeres va a tener algo segurito para concientizar o para ponerte a pensar, ¿no? A los niños, pues por niños y a los adultos somos así como que guay, ¿no? Ese es el chiste hoy por hoy. Andrea, entrando un poquito en materia, ¿cuál es la esencia del teatro de títeres, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se diferencia con el teatro Guiñol, por ejemplo? Ujú. Bueno, es que el teatro de títeres se llama teatro de títeres en general y se divide en diversas ramas de acuerdo a la técnica. El teatro guiñol son los títeres que se utilizan mucho en las aulas, en las escuelas. Hay espectáculos también muy bonitos de guiñol. Son títeres muy pequeñitos que se manejan con la mano y que tienen también un chiste manejarlos. Nosotros manejamos, y mi papá fue muy criticado en su momento porque él manejó el tipo moped que es el bocón, el títere bocón, y moped lo recibe por los mopeds, el nombre. Um, pero bueno, cada espectáculo, no, pues es que yo voy a hacer uno de títeres de sombras. Son puros títeres que se hace con luces y con sombras. Yo voy a hacer uno de puros títeres de luz negra, que es estos que se hacen con efectos de luz negra. Entonces depende del tipo de espectáculo que quieras, ¿no? Yo creo que la diferencia no es mucha en cuanto a lo que puedas comunicar. Yo creo que también mucho un buen guión, una buena música. Yo tengo la fortuna de que la música me la hace el maestro Pedro Carlos Herrera, conocido músico yucateco, con apellido muy bonito. Y él, pues obviamente, él crea todo el ambiente y toda la música en titeradas, ¿no? Que es totalmente de nosotros, No sabía que también era tu arreglista completamente de toda la vida. y Es maravilloso, su director de sonido, la orquesta típica el yucalpetén, director de la querido orquesta. Pedro, Saludamos. que le mandamos un fuerte abrazo y Que aunque no lo saludo. creas, rara vez lo veo, pero sí nos comunicamos y trabajamos juntos. Pedro tiene una cosa bien padre que me encantaría comentar, que creo que se da muy poco en la simbiosis que se ha dado entre nosotros, como yo como hermana, pero además como productora. Además, trabajé muchos años con mi papá en Titeradas. Yo le escribo a Pedro, de hecho hoy le escribí, necesito una música para que Lela recoja la basura, tal cual. Y él me hace la música para que Lela recoja la basura. O sea, él imagina lo que yo quiero y siempre latina, tiene los sonidos precisos. Aquí en esa parte, doña Mireya sacará la lengua, hace música para lengua. O sea, ¿me entiendes? ¿Qué más, qué simbiosis mejor? ¿No? Y así era con mi papá le decía, música triste para Totoyo bajando la cabeza, o música para la entrada de doña Mireya que tiene sobrepeso, y así. Y te sonaba lo que pensabas. ¿Y está Entonces, haciendo las partituras de todo esto, Pedro? Porque toda la valdría música. mucho la pena, por cierto. Toda la música, toda. Y siempre he dicho que estaría muy padre que le hagan una entrevista. Siempre lo entrevistan sobre la orquesta típica Yucalpetén y sobre lo que está haciendo ahora, pero acerca del trabajo de Titeradas casi nadie le ha Ya hecho. tengo ese tip Ahí porque está está. buenísimo, Sí, ¿eh? está bueno. Que él te hable del proceso. Es muy bonito cómo empezó él.
¿En qué punto mi papá deposita en él la confianza? Mi papá hacía la música, mi papá escribía las canciones y tocaba y mi hermano empieza luego con el piano y ta, 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 y de repente él empieza a ser el autor. Entonces era coautoría, música, Pedro Carlos Herrera, letra Wilber Herrera. Y Andrea movía los títulos. Entonces era así como muy bonito, muy romántico todo. Andrea, hoy día se encuentran en una sede alternativa porque Mm, están en remodelación, entiendo, digo, para que la gente sí, sepa dónde pueden hoy claro, día ir a ver mira, el teatro. sí, qué bueno que me permites hacer este pequeño anuncio. Fíjate que es también bien complicado entre los compañeros artistas hacer alianzas. Entonces, a veces hay un poco el celo y un poco Un poco de ego de un repente. poco de ego y un poco este proyecto es mío y no lo comparto Ujú. contigo y un poquito de ego. Ajá. Y bueno, me encontré con este chico Eric Ávila Kushum, que hemos empezado a hacer trabajos desde el año pasado o hace 2 años, empezamos juntos a hacer cosas. Yo lo invité a una cosa que estaba yo dirigiendo y así nos fuimos acercando y me di cuenta que él tiene las características que me gustan para poder trabajar con alguien a gusto, con confianza, tranquilo, que no te va a volar un trabajo. Eh, y bueno, estoy ahorita en el teatro. Él acaba de construir un nuevo teatro que me recuerda mucho a mi papá, que mi papá hacía teatros, hace cuenta como hijos, ¿no? No, bueno, no sé. Pero este chico, pues sí, sí, levantó este nuevo teatro que se llama Teatro Yucatán, que está en Paseo de Montejo. Y estamos allá ahorita los domingos a las 12 del día. Estamos presentando diferentes espectáculos musicales sencillos, porque pues como no es nuestro espacio, no podemos poner todas las escenografías, pero están bien bonitos, muy divertidos, a la gente le gusta mucho, y hablamos de estos temas que te digo, ¿no? Hablamos un poquito de los recuerdos, hablamos un poquito de los valores, todo divertido tratamos, musical. Boletos en taquilla, Andrea, ¿dónde? Boletos en taquilla pueden hacer bueno, pueden entrar a las páginas de Facebook, tanto de Titeradas como de, bueno, Facebook, Instagram, hasta allá. Bueno, ahí está la publicidad. Comenta los títulos de las páginas para que Sí, sepan. todas se llama Titeradas, está fácil. Pones Titeradas en Facebook o en Instagram y ahí está la publicidad, pero también ya estamos incursionando en el famoso TikTok. Uy, qué difícil, las redes están muy rápidas, todo está sucediendo muy rápido, Pero la muy vida. popular el TikTok. Estoy pensando seriamente abrir el Dale, mío. dale, No, no sí. sé ni qué voy a publicar, pero Ya lo pensé. No, es que hay cosas bien interesantes. Yo te juro que uso el TikTok para aprender cosas. Me sirve mucho para aprender. Yo pongo en el buscador, pongo el tema que quiero y ¡tarrán! Se despliegan un montón de gente. Por ejemplo, cómo sacarle el partido al teléfono, ¿no? Y entonces te salen un montón de opciones. Bueno, pues ahí estamos también entrando buscando también qué necesitamos hacer. Y claro, ya hicimos algunas cosas, pues estamos como a la búsqueda, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí en el Teatro Yucatán por ahorita. Y el teléfono, lo voy a decir, que es sí, adelante. 99 93 14 87 87. Ahí estamos. Ese es el teléfono 99 93 14 87 87. Ahí ya puedes escoger tus boletos, tu lugar, pagar. Todo es como muy. Todo es ya más fácil. Antes era un show. Me acuerdo cuando íbamos a ver a don Héctor Herrera, teníamos que ir a comprar el boleto, hacer tu fila en el sol. Uy, pero ahorita ya, bueno, ya es todo digital. Pagas y listo. Y bueno, el Teatro Pedrito está en remodelación, como bien dices, está sufriendo una remodelación a partir de la pandemia. No es porque, ay, lo queremos dejar re chulo, tengo mucho dinero para... No, es que a partir de la pandemia sufrió daños muy importantes. Es una casa de 1904, un edificio muy antiguo, y que al estar cerrado y todo esto, pues sufrió daños importantes que estamos empezando a tratar de subsanar mi vida. Ahí está. Próximos proyectos de Titeradas. Sí, bueno, pues ya te adelanté, estamos preparando Lerlina. Nos vamos al Festival de Vida y Muerte de Xcaret. Fuimos invitados a estar allá dando 10 funciones en el mes de octubre-noviembre, vamos a estar ahí. Y yo invité a Kushum, o sea, se va a Titeraz y Kushum y compañía a trabajar una cosa que se llama Festival de Pichanes. Está bien divertida. Tenemos preparando también ya en la cabeza lo de Lelicienta, guay, la Lelicienta. Aparte vamos a iniciar un nuevo proyecto, no voy a decir dónde, pero nuevo proyecto, uno radiofónico, uno de cápsulas, unas cápsulas que se llaman Bocaditos de Yucatán, que son con un personaje que yo estoy moviendo que se llama Chichi Lochi, que es abuelita Lochi,
donde va a hablar acerca de modismos y palabras yucatecas. Si eres yucateco, para que lo recuerdes, y si no eres de aquí, para que sepas cómo usarlas. Aunque esta pregunta iba antes, ¿dónde nos has representado, Andrea? Es muy importante, porque has tenido mucha participación internacional y nacional. Sí. Bueno, creo que lo más lejos que hemos llegado es Alemania. Mi compañero Ángel estuvo en Alemania, se llevó los títeres, algunos títeres, y se fue por ahí, creo que un mes estuvo por allá en Alemania, pero bueno, hemos estado en Miami, hemos estado en la República Mexicana, en festivales internacionales, en festivales nacionales, en festivales locales, y siempre, pues llevando a titeradas, siempre, siempre, siempre hemos viajado. No, fíjate que no nos gusta tanto viajar, no nos hace muy felices. Nos gusta más hacerlo aquí, trabajar aquí, decir a mi papá. A mi papá le vinieron a ofrecer varias veces que se fuera a la Ciudad de México a triunfar, así decía. Así decían en aquellos años, ¿no? Y él, Tenías pero que ir al centro de la República. nunca quiso, nunca, nunca, jamás. Y aquí nos quedamos y así somos todos nosotros. Amamos a Yucatán. Y todos con gran éxito, Andrea, ¿Quiénes? sin duda alguna. Todos los Herrera, todos ustedes. Los hermanos. Sí, sí, sí. Mis sobrinas también siguiendo. ¿Cómo no? Siguiendo. Ya las vi a las dos en la típica. ¿Cómo no? Una es violinista, la otra es flautista. Mi hermanito es el baterista de la típica. Mi hermano es el director. Yo soy titiritera. Mi cuñada trabaja en titeradas desde muy chavita. La orquesta de los Herrera, ¿no? Ya. Más o menos. Querida Andrea, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo el tiempo, como siempre. Y bien, a todos los que nos escuchan y nos ven, como siempre, por favor que compartan este contenido para que se conozca lo que produce nuestra tierra. Y bien, recuerden, el próximo viernes, que por ahí nos encontraremos. Muchísimas gracias.